Muy bien. Vamos a ver también que este Naamán era un hombre valeroso, era un hombre que daba mucha confianza al rey de Siria, a su señor. Y este hombre era valeroso, pero tenía una enfermedad, que esa enfermedad lo ocultaba con su armadura, con su vestidura, la podía ocultar. Este hombre tenía éxito en lo que hacía, porque lo describe la palabra del Señor. Este hombre salía y parece que era una persona que era de gran estima por el rey, porque dice que el rey se apoyaba en el brazo de este hombre. Decir que se apoyaba en el brazo de este hombre es parte de la confianza que este rey tenía en este varón. ¿Cómo habrá sido de fiel este varón que el rey le permitía estar con el rey precisamente para que aún lo llevara a adorar a sus ídolos? Y este hombre lo acompañaba, Naamán. Pero dice que en todas sus excursiones, como bandas armadas, llegaron en un momento a Israel y tomaron cautiva, dentro de los jóvenes tomaron cautiva a una muchachita. Una muchachita que no sabemos el nombre, pero fue una muchachita muy especial y muy particular, como tantos nombres que a mí me hubiera gustado conocer, que no hace la diferencia, pero qué lindo cuando conocen el nombre, ¿no? ¿Sí? De una persona. Cuando tú puedes llamar a una persona por su nombre, no una persona fue y nada más, ¿no? Por su nombre. Y esta muchachita fue la clave, parece, de la vida cambiada de este hombre. Porque hoy el mundo y la sociedad que nosotros vivimos, hay muchos logros, muchos éxitos, muchas alegrías, muchos aplausos, pero de eso no vive la gente, ¿sí? Es más, la popularidad, hoy tienen a un jugador de fútbol allá arriba y cuando parece que ya no hace goles, ya lo tiran abajo. Es el corazón de la gente, que parece que necesitamos tener ídolos para aplaudirlos, para alegrar nuestro corazón. Y yo cuando veo parte del fútbol, que a mí me gusta, yo siempre lo he dicho, pero la vida de la iglesia no pasa por eso, ni la vida de las naciones pasa por eso, ni la economía pasa por eso, ¿sí? Ni nuestra vida, nuestra relación como familia pasa por un partido de fútbol o por una película o por un actor o por muchas cosas que a veces le aportamos toda nuestra vida y solamente es algo que es diversión, que es algo pasajero, ¿sí? Y parece que en el mundo necesitamos tener ídolos, necesitamos tener gente que sean las estrellas, pero acá tenemos una estrella llamada Naamán, que era valerosa, pero sin embargo ocultaba bien la lepra. Y la lepra de hoy es parte del orgullo y de la soberbia de la gente. Hoy tú le puedes hablar a una persona sobre salvación, sobre Cristo, sobre Dios, pero la persona no se mueve un pelo porque creen que el Dios que nosotros tenemos o en quien hemos creído es para que nos supla las necesidades que yo tengo. Y Dios no suple nuestras necesidades, ¿sí? Dios es Dios en todo lo absoluto, pero Dios no es comprado con las necesidades nuestras, porque si fuera comprado Dios por la necesidad de una persona, entonces no habría hambre sobre la tierra. No habría hambre en África, no habría hambre en nuestros países, ¿sí? Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve precisamente cuando hay un corazón que tiene fe. Y ahí se mueve Dios. Porque Jesús dice que hizo muchos milagros, pero cuando fue a su tierra no le creían. Dice que por causa de la incredulidad, Él no pudo hacer milagros. Entonces que lo divino de parte de Dios se va a incubar y se va a manifestar en un corazón que le cree a Dios. ¿Sí o no? El mundo hoy vive una vida como la que vive Naamán. Muchos éxitos, pero destruido por dentro. Muchos aplausos, muchos elogios, muchos carteles luminosos con nombres de renombre, pero sin embargo vivimos una vida miserable que la encubrimos bien.
llámese actores, llámese cantantes, políticos, los mejores trajes, los mejores perfumes, los mejores maquillajes, en todo lo mejor, pasando por alfombra roja. Wow, ¿quién no quiere salir en una tapa de revista? Pero como bello, ¿no? No como buscado por la PGR. ¿Sí o no? Todos que, yo creo que es el sueño cuando eres joven. Si no, no existiría Facebook, ¿verdad? Y es el siglo de lo que le pasó a Naamán. Nadie sabía que Naamán era leproso. Pero hay un pero, los peros de Dios y los peros de la gente. Mis peros, los peros de la humanidad, pero hay un pero de Dios. Acá Dios tiene un pero. Era valeroso, pero era leproso. ¿Sí? Pero era leproso. ¿Por qué? Porque mostramos apariencia. Pero ¿sabe quién sabía los peros? Sabía la esposa y sabía una muchachita, que era la sierva, la esclava que podría haber tenido rencor ante ese hombre que era valeroso, habría tenido el odio a esa persona y podrá haber dicho como esa muchachita, eso es un castigo de Dios. Porque yo podría estar con mis padres, con mis hermanos, jugando como una niña normal, una señorita normal, pero hoy tengo que servir de esclavo, como sierva, en la casa de este Naamán. Es la muchachita la que veía cuando la ropa se le caía la piel porque era leproso a este hombre. Este hombre que no podía estar en la sociedad porque sería expulsado, porque la lepra era contagiosa. Lo tenían que haber expulsado de la ciudad y llevado a otro lado porque no era lícito que estuviera ni en la presencia del rey. Porque la lepra lo consideraban como algo inmundo o algo contagioso a causa de una maldición de Dios. Pero este hombre se movía, estaba con su esposa, estaba con su sierva, estaba con el rey, estaba con la sociedad y estaba con el ejército. Entonces, este hombre ocultaba bien su lepra. Ocultaban bien su enfermedad. ¿Por qué? Porque tenía corazas, porque tenía vestiduras, porque quizás tenía casco que no se podía ver. Se veía solamente, o a lo mejor es lo que pienso yo, no se veía la parte a donde se le caía la piel. Pero alguien se daba cuenta. Alguien te vio, Naamán, ¿sí? Que tienes una enfermedad, que no era lícito que tú estuvieras viviendo una vida normal, porque nadie ha podido descubrir que tienes una enfermedad. Y eso es lo que vive nuestra sociedad. Muchas estrellas, muchos aplausos, muchas cámaras, muchas luces. Pero ¿por qué los actores que un día aplaudiste en el cine, por qué los artistas que un día aplaudiste en el cine terminan suicidándose? ¿Por qué? Porque hay una enfermedad interna en un corazón a donde tenemos logros por un lado, pero cuando nos encontramos con nuestra soledad y nos encontramos con nosotros mismos, nos sentimos la peor miseria, ¿sí? Nos sentimos que estamos enfermos por dentro. Yo digo, tanta gente talentosa, tanta gente que tú dices, wow, esta persona cuánto talento tiene en la música. Jovencitas bellas, que tú dices, wow, mire, ¿qué problema puede tener esa joven o ese joven? Sin embargo, a las vueltas del día, terminan suicidándose, caen en depresión, otros caen en droga, otros excesos. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad. ¿Saben por qué esa muchachita le dio ese consejo? Porque para esa muchachita, Naamán estaba enfermo, pero era una persona buena. Porque si no, la muchachita puede decir que reviente por lo que hizo con mi vida. Digan conmigo, los siervos de Dios
no deben guardar rencor a los Naamán. Tiene que haber sido una persona buena. Ahora, ¿cómo explicamos nosotros que salía a la guerra y era una persona buena? Denme una explicación y que Dios estaba con él. No era religioso, no iba al templo como todos los domingos que va usted. No sé a qué Dios oraba, pero sin embargo dice que Jehová estaba con él. ¿Es verdad o no? ¿Dice así la palabra o no? Dice que Dios le daba victoria por medio de Naamán. Y Naamán no tenía Biblia. Pero sin embargo, se lo leo. Dice así la palabra del Señor. Dice, el verso 1 dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, o sea, delante de su rey. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado, ¿quién? ¿Quién? No, parece que fuéramos 5 acá. Jehová, salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, dice, leproso. Valeroso en extremo, pero leproso. Dios estaba con él. ¿Cómo Dios estaba con él? Pero sin embargo él tenía otro. ¿Saben por qué? Porque Dios aún utiliza a gente por causa de la desobediencia de su pueblo. Porque en vez de Dios darle salvación a Israel, pero cuando el pueblo de Dios se rebela contra Dios, desobedece a Dios, ¿sí? Dios busca a alguien para provocar un castigo al mismo pueblo, para que se arrepienta de sus pecados. Y Dios buscó precisamente a Naamán, porque tenía un corazón, Naamán. Solamente tenía idolatría, pero tenía un corazón bueno, un corazón misericordioso. Por eso cuando Jesús manda a sus discípulos en Lucas capítulo 10, vayan a predicar el evangelio. Y cuando encuentren una ciudad de paz, cuando encuentren una casa de paz, compártanle las buenas nuevas. Dice, si le abren las puertas para que coman ustedes con él, quédense en esa casa, porque la paz de ustedes vendrá a la paz de ellos. El mundo tiene una paz, pero Dios tiene otra paz. Es necesario que haya conexión con la paz del mundo, aún en las dificultades, aún en los problemas, aún en las enfermedades, que haya una paz interna nuestra para que la paz de Dios pueda reposar en cada una de nuestras vidas. Naamán no era el sacerdote de Israel, pero sin embargo Dios estaba con él. Naamán no era el religioso de Israel, pero sin embargo Jehová estaba con él. Pero era leproso. Era leproso. Por eso Jesús dice, muchos leprosos habían en el tiempo de Eliseo, pero solamente Dios fue a buscar a Naamán el sirio. Hay una diferencia. Esta muchachita le dice, Señor, ¿por qué no va al profeta Eliseo que está en el pueblo de Israel? Y él sanaría de su lepra. Por eso, ¿quién le da un buen consejo a una persona que odia? Al contrario. Pero esta muchachita tenía amor de Dios en su corazón. Y le dio un consejo porque no guardaba rencor en contra de Naamán. Quizás la esposa de Naamán la trataba bien, como una hija. Y esta niña, esta jovencita, esta sierva, le dijo, lo quiero ver sano. Me pregunto yo, como iglesia, ¿quiero ver sano al mundo en el cual yo vivo? ¿Quiero ver sano a la gente que hoy está adicta en las drogas, adicta en el alcoholismo, adicto y metido en la prostitución, metido quizás en una sociedad que rompe los matrimonios, como el adulterio? Quiero ver yo a una sociedad que está enferma, que tiene una apariencia, pero tiene lepra por dentro, que lo va carcomiendo día a día. Porque a mí no me puede decir que una persona que va y se acuesta en una cama, que no es la cama de su matrimonio, que vive en paz. La conciencia le debe redarguir. Por eso no aceptan a Dios,
¿Por qué? Porque Dios ahí le va a redarguir la conciencia. A mí no me vengan a decir que las personas a veces no buscan de Dios porque no quieren la religión. Las personas no buscan de Dios porque quieren seguir a hacer lo malo. Porque cuando tú vienes a un lugar y Dios está hablando en nuestras vidas, sea la persona que usted no quiere ni ver, y Dios le habla al corazón de la persona, ¿sí? Es porque Dios es misericordioso, no porque quiera condenar a los hombres, no porque quieran condenar a los Naamán leprosos, sino que Dios quiere verlo a ese Naamán sano. Y cada uno de nosotros tenemos algo de Naamán. Porque Dios quiere sanar nuestras vidas. Porque si nosotros no sanamos, la lepra va creciendo. Por eso hay gente que aún escuchando la palabra de Dios comete pecado, comete pecado, comete pecado, comete pecado, ¿sí? Cometen adulterio y la Biblia es de almohada. ¿Por qué? Porque la conciencia ya se cauterizó. Que Dios viene y habla y no tenemos el valor de decir, Señor, me voy a esforzar porque ya no quiero más vivir en esta condición. Y Naamán es un típico personaje que habla en nuestras vidas que tenemos que tomar decisiones. Porque Naamán hubiera sido una persona, si hubiera quedado, que manden a buscar al profeta, que venga para acá. Total, nosotros somos señores de ellos porque ellos estaban bajo el yugo, como le pasó al centurión romano, que fue a Jesús, le dice, solo di la palabra porque no soy digno de que entres a mi casa. Jesús dijo, wow, wow. Nunca he visto tanta fe en Israel como la del centurión romano. Porque solamente le pidió, da la palabra y mi siervo va a ser sano. Un amo que amaba a su siervo. Una muchachita de fe. Me pregunto yo, ¿qué es lo que hace que nuestra fe se apague? Esta niña podía haber dicho, ya no creo en Dios. Porque yo podía estar con mis padres, podía estar con mis hermanos, podría estar en mi nación, podría estar con mi cultura. ¿Qué tengo que hacer acá de esclava? Pero ¿sabe qué? Que a veces Dios nos pone en ciertos lugares para que nosotros seamos de testimonio para otros. Hay gente que dice, uy, cómo me gustaría trabajar en una librería cristiana para que seamos todos cristianos. No te aconsejo. Porque todos te están viendo a ver en qué erras para después criticarte con otros por ahí. ¿Sí? Vaya, métase al mundo a donde usted puede llevar luz. La Biblia identifica al mundo como un lugar de tinieblas. Pero si su luz permanece, las tinieblas se disipan. ¿Amén o no? Por eso, entrar a lugares a donde son hostiles, a donde otros no entrarían. Y usted dice, yo entro porque tengo la presencia de Dios en mí. Hacer como esta muchachita que la palabra que ella dijo determinaba si era una mujer de fe y en quién creía. Me pregunto yo, ¿cómo hablamos cuando estamos pasando por pruebas y por luchas? Le voy a decir una gran verdad. Cuando usted empieza a pasar por luchas y por prueba, los 10 minutos que restan a la prueba, lo que usted habla va a ser decisivo para lo que usted va a vivir. Se lo repito. Cuando usted va a pasar un Jordán, que la identifica la Biblia como las pruebas y las luchas, ¿sí? Cuando usted va a pasar por una prueba en la vida, cuando usted se entera de una mala noticia que le va a afectar a usted, es determinante usted lo que dice en esos 10 primeros minutos, porque usted lo que dice bajo presión va a determinar lo que va a hacer el día de mañana. ¿Me estoy dando a entender? Todo lo que usted dice. Por eso Jesús, cuando estuvo en la cruz clavado, dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.
¿Podría haber maldito él? Sí, haber maldecido a todos los romanos, a todos los que se decían ser amigos, y lo hubiera condenado, y Dios hubiera mandado ángeles a guardar a nuestro Señor Jesucristo y a castigar a todos los rebeldes que tenía alrededor. Pero sin embargo el Señor dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Considera qué es lo que vamos a hablar nosotros cuando nos bajamos de la cruz. ¿Maldecimos a todo el mundo? ¿O bendecimos? Y sabemos que esta situación no es para condenación, sino que esta situación es porque Dios tiene misericordia de los Naamán y de la casa de Naamán. Por eso estás rodeado de la gente que estás rodeado. ¿Sí? Pero la palabra dice que se conviertan ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Porque va a decir, bueno, estoy rodeado de gente delincuente, así que voy a ser delincuente. No, si usted está rodeado de gente y es inevitable, no es para que deje su casa, es para que su casa se convierta al Señor. Es que ya le hablé de la palabra de Dios y ya los traje a los empujones, le pagué el taxi, los traje con vendas, que íbamos, no sé, a un restaurante y lo mandé a la iglesia y no quieren venir y qué, pídaselo a Dios. Nosotros no tenemos poder ni para cambiarnos a nosotros mismos. De hecho, sufrimos a veces porque le queremos ser fiel a Dios y terminamos equivocándonos. En criollo la regamos. Y a veces bastante. ¿Sí? Y queremos serle fiel a Dios. Esta muchachita era un ejemplo de testimonio para Naamán. Por eso Naamán fue. Porque ningún esclavo, ¿sí? Ningún esclavo era creíble la palabra para un hombre de esta categoría como Naamán. Ella habrá sido una persona de testimonio, de lo que habla, lo cumplía. Y de lo que habla, era coherente de lo que vivía. Me pregunto yo, queremos evangelizar el mundo, pero no tiene coherencia lo que vivimos y lo que nosotros hablamos. Híjole, hermano. Tercer punto. ¿Me siguen? Ok. El rey, mira el rey. El rey, un siervo que perdió la fe en Dios. Verso 7. No le dije ningún verso, ¿verdad? El asunto es que Naamán va a donde el rey de Israel, quien lee la carta del rey de Siria, y rasga su vestido y dice, ¿acaso soy yo Dios? Pero si la gente viene a ti, no porque sea Dios, es porque tú tienes la respuesta. ¿A cuánto le pidieron oración gente que no viene a la iglesia? Que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Ve? ¿A cuánto? A ver, levante la mano, quiero ver la mano. ¿Les pide oración la gente? Que no son cristianos, no tiene a Cristo en su corazón. ¿Sí? ¿Y por qué se lo pide usted? Porque tienen fe en usted. Que tiene un Dios que responde las oraciones. La gente no va a usted porque sea Dios. Este rey perdió la fe en el rey de Israel, lo tenía Eliseo. Eliseo estaba al servicio del rey, pero sin embargo pierde la fe. Y eso nos pasa a nosotros. No, y si ya leí, no, si ya oré, no, si ya ayuné. Y ya no lo hacen más porque lo hacen una vez y pierden la fe. Si Dios no responde como quisiéramos que respondieran, pero Dios está viendo, más interesado en nuestra madurez, en nuestro crecimiento espiritual, que a veces un capricho temporal. Y no quiere decir que un no de hoy va a ser un nunca jamás para Dios. Hay cosas que me he pasado orando yo y que no lo tuve en el momento, que yo digo, bueno, esto es para el momento. Y Dios arregló la situación, que lo que Dios le pedía, Él me lo dio hace año y medio. Y sin embargo yo digo, Señor, esto es para mañana, para allá. ¿Sí? Y a veces no es las cosas así. Dios está más interesado en mi paciencia y en el crecimiento mío que darme algo de inmediato. ¿A quién le das algo inmediato? A un niño. Yo conozco y veo, a veces miro a mis hijos y puedo comprobar que las etapas del crecimiento espiritual
Y lo veo a mis hijos, porque yo tengo ahí hijos de distintas edades, y gracias a Dios, porque puedo ver también la etapa mía en lo espiritual. ¿A quién le tienes que dar las cosas de inmediato cuando te la pida? A un Esteban. Si no te camina por la cabeza. Mientras que los otros tú lo puedes hablar y le puedes explicar las cosas, pero Esteban no le expliques. Lo tienes que terminar regañando porque es niño. Y un niño quiere las cosas para allá. Es más, tú a un niño le dices, te compro un huevito Kinder o te regalo un auto a fin de año, de acá a 2 meses. Y él dice, dame el huevito Kinder, qué sé yo qué va a pasar a fin de año, ni sé cuántos meses faltan. Porque es niño. El rey había perdido la fe. Y el rey estaba tan turbado que dice, busca ocasión para pelear conmigo. No, te están buscando porque quieren que tú ores. La gente se acerca a ti porque ven algo especial en ti, nada más que tú no lo ves. Ya perdiste la credibilidad. ¿Por qué? Porque creemos que Dios va a responder de inmediato cada vez que nosotros oramos. Hermanos queridos, la oración es parte de nuestra fe. Una persona que perdió la oración, la fe se le ha venido al piso. Una persona que no lee la Escritura está titubeando en la fe. Y nos convertimos en religiosos. Queremos cambiar al medio mundo, pero no cambiamos nosotros, porque no tenemos voluntades. ¿Qué le voy a hablar del ayuno? Dice, ¿por qué tengo que dejar de comer? Que ayunen los otros. ¿Sabe quién le hace falta escuchar? A Gigi Ávila, nombre de Dios. ¿Cómo ayunaba? ¿Sí? Un rey que pierde la fe. Y ahí está usted. Porque dice que mi Señor, la Biblia, mi Biblia dice que Él es rey de reyes. Y ese rey representamos nosotros. El rey de Israel lo representamos nosotros. ¿Qué tengo yo? ¿A qué vienes a mí? ¿Viste? Estás buscando ocasión de pelear conmigo. Pero no, la gente viene a nosotros, la gente viene a ti. Porque ha creído en el Dios que tú tienes. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todo sumiso unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Naamán, un ejemplo, porque a lo mejor lo podía tener todo, pero creyó a la voz de una sierva, ¿sí? Y él fue capaz de ir porque tenía fe. Él es capaz de pararse en la puerta del profeta de Dios. ¿Por qué? Porque tenía fe. Jesús dijo, había muchos leprosos, pero Dios solamente llamó a uno, al que podía creer. Me pregunto yo, ¿a dónde nos lleva nuestra soberbia? ¿A dónde nos lleva nuestra altivez? ¿A dónde nos lleva nuestro orgullo? Porque podemos taparlo muy bien, pero sin embargo, tarde o temprano, la enfermedad del siglo es la soberbia, el orgullo, la altivez que tienen las personas porque no quieren reconocer a Dios como el Dios verdadero en nuestras vidas. Por eso cada uno de nosotros tendríamos que tener un corazón humilde como lo tuvo Naamán. Y muchos humillarse y pedirle a Dios que haga la obra en cada una de nuestras vidas. Primero, el milagro más grande que puede tener el ser humano, el de que su alma sea salva, ¿sí? Y que su nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿sí? Y eso hace falta humillarse, eso falta humildad, eso hace falta despojarse de todas las vestiduras reales de hombre valeroso, ¿sí? Y poder decirle, Señor, mire, de esta situación no la puedo resolver yo. Me humillo delante de ti
para que tú tomes control y dominio en todas las áreas de mi vida. Porque he tenido éxito, quizá en lo económico, pero mi vida se está despedazando por dentro. Aunque he tenido éxito en lo emocional, pero mi vida se está despedazando en lo espiritual. Aunque he tenido éxito, gracias al Señor, tú me cubriste y no tengo enfermedad. Pero estoy destrozado por dentro. Porque hay cosas en las que me tiene profundamente preocupado. Porque queremos manejarlo sin considerar a Dios. Mis amados queridos, no es a nuestra voluntad y antojo. Y si queremos conocer la manera de Dios, vamos a tener que recurrir a la palabra de Dios y permitir al Espíritu Santo que Dios haga la obra en nuestras vidas. Porque mucho esfuerzo le hemos puesto al asunto, pero tenemos que permitirle a Dios que Dios haga la obra en nuestras vidas.